Buenas noches. Personalmente, es interesante seguir recalcando la importancia de que el presidente haya tomado la decisión de quedarse en el país para ser acto de presencia con el Consejo de Gobierno y sus ministros. ¿Por qué es tan importante que el presidente se quedara? Porque se trata del presupuesto 2014 y el presidente sabe las dificultades y en las circunstancias en que se encuentra el país, y el presupuesto, nada más y nada menos, todo depende de ahí. Y él tenía que estar presente en ese Consejo de Gobierno, que fue muy interesante. Nosotros le damos mucha importancia a esto porque el presidente de la República sigue recalcando que el presupuesto del 4% del Producto Bruto Interno se haya ido un poco más para la educación. Y sin duda alguna él sigue recalcando ese apoyo porque se aumenta una vez más. El presupuesto nos parece que son unos 5.000 millones más para el renglón educación. Y nosotros repetimos, no nos cansamos, de que las naciones, sea desarrollada o en vía de desarrollo, es importante la educación. Y sin duda alguna la revolución, educacionalmente hablando, el presidente ha comenzado con eso. Aunque los resultados usted lo vea dentro de 10, 5, 15, 20 años, pero esas son las cosas buenas que le puede suceder a un país, sea cual sea la nación en que usted viva. Si la educación está por debajo, el fracaso viene. Y por eso los gobiernos, los gobernantes, cuando tienen una población llena de ignorantes, entonces se aprovechan de ellos. Obviamente tenemos un presidente que se quiere aprovechar de la nación dominicana, pero hay que sacarle provecho a la parte de invertir en la educación. No es un gasto, es una inversión que él está haciendo para la educación dominicana, que ojalá que este proyecto de nación, porque es un proyecto de nación, 20 o 15 años, los próximos presidentes sigan la metodología del presidente de la República, Danilo Medina. Nosotros, el Consejo de Gobierno se dio en el día de hoy. Creemos nosotros que fue muy interesante. Detalladamente dicen aquí las cosas que se pudieron dar, los ingresos, 423.275 millones de pesos, un 15.3% del Producto Bruto Interno. Los gastos son 500.984 millones, el 18.2% del Producto Bruto Interno, y así sucesivamente. Pero al ofrecer los detalles durante esa rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Temito Clemontaz y demás, estuvieron dando explicaciones con la presencia, obviamente, del presidente de la República. La población depende de eso. Y el presidente, vuelvo a repetir, él está enfrascado en eso de la educación. Obviamente hay otros ministerios que necesariamente hay que ponerle atención, pero la educación ante todo. Y nosotros, en un programa más amplio, podría ser el día de mañana, nosotros vamos a detallar más porque tenemos como invitado a un economista. Ya mañana tendremos las informaciones con respecto al invitado, porque esta noche también es un día muy especial para el país. Recordemos que hubo un golpe de Estado al profesor Juan Bosch en el 63, después de ahí han pasado muchísimas cosas. Y como invitado esta noche nosotros tenemos al historiador y escritor, un hombre que sabe de cómo hacer una conversación interesante. Se trata de Fulgencio Espinal, esta noche aquí en Personalmente. Felicidades.
Bien, amigos, tenemos como invitado hoy a Fulgencio Espinal. Nos tiene una conversación muy interesante con el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Fulgencio Espinal esta noche. Mayo. Mi querido Fulgencio, buenas noches, hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Siéntese por ahí. Fulgencio, 50 años después. agradeciéndote una vez más la visita a tu casa. ¿Esta es tu casa ya? Tú no sabes la gente que dice que me ve aquí. ¿Sí? Sí. Bueno, te lo creo porque lo dices. Si tú lo dices, yo te lo creo. Fulgencio, Claro que sí. Después y antes del derrocamiento del profesor Juan Bosch, ¿qué ha sucedido en la nación dominicana? Políticamente hablando. Bueno, lo primero es el mal del golpe de Estado, es decir, el golpe de Estado es una sombra negra en la historia del país. Después de la anexión a España, el golpe de Estado militar del 25 de septiembre es una de las acciones más nefastas, más negativas. Entonces, esa pregunta que tú haces es una pregunta que hay que hacerla después de la reflexión, porque aquí hay sectores que todavía no se arrepienten de lo que hicieron. Pero no comienza así, Fulgencio. ¿Y cómo tú vas a decir que después de eso y vieron el fracaso de lo sucedido no se arrepienten? No. Es decir, que volvería ese momento y ellos lo harían. Yo no digo que ellos lo harían, pero es necesario que se produzca una autocrítica del mal que instituciones hicieron. La Asociación de Hombres de Empresa, la jerarquía católica, las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ese es el triángulo de la oligarquía que no deja trabajar ese gobierno, que no lo deja trabajar y que no se da cuenta que el mundo vivía, Mayo, un proceso de cambios. Es que había dos referencias: el pensamiento liberal del presidente Kennedy a través del programa de la Alianza para el Progreso y la revolución socialista de Fidel Castro. Y el mundo vivía entonces un proceso de cambios. Aquí todo el mundo habló de revolución en la campaña electoral de 1962. Unión Cívica Nacional, que era el partido conservador, decía revolución integral. El Partido Revolucionario Social Cristiano decía revolución verde. El Partido 14 de junio decía revolución de liberación nacional. Aquí hablaba todo el mundo de revolución y Bosch hablaba de la revolución social. Entonces, Kennedy era un revolucionario dentro del marco del capitalismo. Y eso era lo que vivía el mundo. ¿Y qué se quería? ¿Que Bosch propusiera un programa reaccionario? No, propuso un programa revolucionario, un programa de reformas, de cambio. Entonces, lo plasma en la Constitución de 1963. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los sectores que son derrotados en ese proceso electoral no eran democráticos nada. Eran intolerantes y no concebían esos cambios. Porque vamos a ver, la Iglesia Católica participa activamente contra la candidatura de Bosch. Independientemente de eso, el pueblo... Pero para eso hubo que ir a una confrontación con un filósofo de la Iglesia Católica como el padre Láutico García, que decía que Bosch era comunista y le demostró en un debate de 5 horas, 3 días antes, que él no era comunista. Pero el problema continuó. Oye, pero Bosch se la jugó ahí 3 Claro. días antes. Sí, 3 días antes. Sí. Sí, que le estaba seguro de sí mismo. Claro. Porque tú arriesgarte a un debate con un filósofo y con la Iglesia Católica a 3 días de las elecciones. A 3 días de las elecciones. Pero tú sentirte capaz y seguro, ¿eh? Con emisoras en Santiago y en La Vega y emisoras
católicas en Higüey, diciendo que Bosch era marxista. Okay. Entonces, Bosch demuestra en ese momento que es el hombre, el ideólogo, el hombre de talento. Bosch demuestra que es el gran demócrata y lleva al padre Láutico García a reconocer que él no es comunista. Entonces, ¿qué pasa después? Que no quedaron tranquilos. Es decir, quedaron inconformes y entonces fueron a la revancha. Entonces, ¿cómo se pretende dirigir un país donde hay grupos sociales y económicos que se oponen a ese sentir popular, que se oponen a lo que el pueblo votó? Bosch es el candidato más votado, un 60%. Un 60% vota por Juan Bosch. 658,000 votos frente a 310,000 de su más cercano, que era Viriato Fiallo. Entonces, son grupos intolerantes, grupos que no entendían que el mundo necesitaba reformas. La reforma agraria, ¿por qué le tenía miedo a la reforma agraria? Aquí habían 5 millones de hectáreas de tierra cultivable que pertenecía a la Hacienda Fundación de la familia Trujillo. Aquí no se tocó la propiedad privada. Y de inmediato salió la asociación de hacendados a decir que eso era un peligro. Óyeme, Bosch habló... Era con la tierra del Estado. Pero era con la tierra del Estado. Esta era una sociedad agraria, Mayo. Aquí estaba el 70% de la población, vivía en el campo. Aquí había más de 500,000 de familias que no tenían tierra. ¿Y qué era lo que pretendía Bosch? Distribuir esas tierras. Entonces comenzaron a decir que esa reforma agraria era comunista. Óyeme. Ellos saben que iba a reconquistar una vez más el pueblo. Efectivamente, el enunciado de las bodegas populares. Las bodegas populares eran Inespre, que luego Balaguer lo cristalizó. Ese enunciado, ellos dijeron que eso era una competencia contra el comercio y que eso formaba parte del comunismo, pero por Dios. Entonces, a eso tú le agregas las pastorales de la jerarquía católica, diciendo que esa constitución era materialista, que esa constitución no respetaba a Dios ante un pueblo católico. Entonces, esas son las fuerzas que propician todo ese proceso de sedición. Claro, también las izquierdas le hacen el juego. ¿Por qué? Porque la primera huelga contra el gobierno, en marzo, temprano, la hizo FENEPIA. ¿Quién era FENEPIA? La Federación de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas, que la dirigían los grupos de izquierdas. Eran las izquierdas que dirigían. Bosch los llama y le dice, mire señores, el gobierno tiene un déficit, porque el gobierno quedó con un déficit de unos 50 millones de pesos. El presupuesto apenas era de 220 millones de pesos, ese era el presupuesto. Y había ese gran déficit. Entonces Bosch se impone un proceso de austeridad y comienza con él. Juan Bosch ganaba como presidente de la República 10,000 pesos, se lo bajó a 5,000. ¿Cómo? Y sí, de 10,000 pesos a 5,000. Y sus ministros, que ganaban 3,000, lo bajó a 1,500. Oye, pero... Entonces, le está pidiendo... Esas medidas sí, las tomó de una buena vez. Inmediatamente. Es decir, si yo le estoy pidiendo una austeridad, yo tengo que comenzar yo a ser austero. Entonces, les pide a esos sindicalistas que entiendan que es necesario un primer año de austeridad para luego producir aumento, pero que era necesario equilibrar la balanza. Y dio el ejemplo con él mismo. Y dio el ejemplo con él mismo. ¿Qué va? Hicieron la primera huelga. Grupos de izquierdas. Sí. Entonces, luego viene otra huelga de los maestros, pero detrás de eso están los mítines de reafirmación cristiana. Es decir, la oligarquía, a través de un periodista que era enemigo de Bosch desde el exilio, que era Rafael Bonilla Ibar, organizó un formidable programa... El difunto Bonillita. Sí, programa meridiano que se llamaba El Periódico del Aire. También tenía un programa que se llamaba Prensa Libre. En la noche tenía otro programa, Telenoticias. Era un periodista que hacía una especie de oposición sistemática. Entonces, detrás de él, todos los varones que vinieron del exilio, Juan Isidro Jiménez Grullón, enemigo de Bosch,
el de Vanguardia Revolucionaria Dominicana, Horacio, ahí no hubo, Horacio Julio Ordes ahí no Cuascú. hubo un asunto íntimo ahí. No, ya esa era una divergencia política. Okay. Esa era una divergencia política precisamente que se profundizó cuando para la expedición de junio de 1959... Florencio, ¿tú me permites a ver si tenemos algún audio del profesor Bosch en esa época? Bueno, vamos a ver si, por favor. Si ponemos a Juan. El doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Sus promesas de campaña comienzan a aplicarse en lo inmediato, pero Ese fue el primer discurso que él dio. Sí, ese es el discurso del 27 de febrero. Fíjate una cosa, a los partidos que participaron, él le ofreció a todos, Alianza Social Demócrata, Vanguardia Revolucionaria Dominicana, Partido Nacionalista. Pero es una especie como ahora con los aliados. No, él le ofreció a esos partidos que fueron derrotados. Sin ir, no eran aliados de él. No, participar en un gobierno de coalición. Es decir, Bosch ofertaba a esos partidos, le entregaba a cada uno participar y dijeron que no. Dijeron que no querían, comenzando por la Unión Cívica Nacional. El único partido dirigido por el doctor Alfonso Moreno Martínez, valga la mención, que en el cielo se encuentra ese gran dominicano, que le dijo, no, nosotros lo vamos a apoyar a cambio de nada. Nosotros vamos a apoyar el gobierno constitucional. Fue el único que lo defendió y que lo apoyó de la oposición. Después, todos tenían mala intención. No quisieron participar en el gobierno y de inmediato entonces se metieron en ese proceso de conspiración y de oposición sistemática. Entonces, un país donde la Iglesia Católica tenía ante las masas populares una gran influencia, se comenzó a través de esos mítines de reafirmación cristiana a decir que era el comunismo, que aquí iba a pasar lo de Cuba, y que era el comunismo, y que era el comunismo, y que era el comunismo. Entonces, los sectores empresariales se oponen a las leyes revolucionarias, la ley de precio tope del azúcar, que era una ley para reivindicar a los trabajadores cañeros. Oye, pero eran medidas... No, eran reformas democráticas, porque eso no significaba quebrar los Vicini, ni quebrar el Central Romana Corporation, la Puerto Rico Sugar Company, que era que dirigía el Central Romana. Eso no significaba eso. Eso significaba darle beneficios a los trabajadores con los precios que habían subido en el mercado internacional, para construir lo que Juan Bosch decía, la Villa de la Libertad. Entonces decían que eso era comunista, que la ley de plusvalía, que todas las iniciativas que el gobierno de Bosch enunció inmediatamente fueron combatidas. Entonces crearon un estado de agitación y convocaron finalmente una huelga general. Una huelga patronal. Es la primera vez que eso se ve. El alto comercio de Santiago y de la capital cerró durante 3 días. El gran empresariado. Sí, el gran empresariado, por la amenaza comunista. ¿Y no hubo una parte empresarial que lo apoyó en las elecciones? No. El gobierno de Bosch fue un gobierno que tuvo, si se quiere, burgueses individuales, pero como clase, esa clase oligárquica era dirigida por Unión Cívica Nacional. Y esa clase se sintió resentida. Había escasez de cultura democrática. Dice John Barlow Martin, el embajador norteamericano que estuvo aquí, que ya en el periodo de transición, los dirigentes de Unión Cívica Nacional, Luis Manuel Vaquero, que era el secretario general, el segundo hombre después de Viriato Fiallo, le dijo, nosotros no vengamos contra Bosch, en cuatro meses lo derrocamos. Oye, pero sí, estaba todo planificado. Sí, nosotros en 4 meses lo vamos a derrocar.
Entonces, esa es la mala intención que hubo. Ahora, yo te digo lo siguiente. ¿Cuál es la crítica que se le hace a Bosch? Porque yo he oído gente diciendo que él quería que lo derrocaran. Oiga eso. Hay gente que dice así. Pero Que él tenía miedo. No, que él quería que lo derrocaran. Tenía miedo. Bueno, ¿cómo tú tratas con militares que lo que andan es haciendo negocio? Y entendiendo que hay que comprar aviones. Es un país que no está en guerra. Las fuerzas aéreas de la República Dominicana eran de las más modernas porque Trujillo la mantenía con los mejores equipos, con los mejores helicópteros y aviones. Entonces, cuando el presidente pide austeridad, se convierten, como ocurrió con el jefe de la aviación, con el señor Atilas Luna, en un enemigo. En un enemigo total del presidente. Y comienza ese grupismo en las Fuerzas Armadas. Es decir, ese núcleo... Él no pudo destituirlo de una buena vez, a sabiendas de lo que estaban... Pero precisamente cuando él va a destituir a Wessing, es ahí donde se levantan todos. Porque Wessing era el jefe del grupo conspirativo. Y cuando él intenta ya, el día 24, destituir a Wessing, es cuando ellos se levantan y lo traiciona a su ministro de las Fuerzas Armadas, el señor Viñas Román. Entonces, esa crítica que se le pretende hacer a Bosch, no, eso no corresponde. Eso no corresponde. Yo no quiero decir que todo lo que Bosch hizo está bien hecho, porque en algo debió equivocarse. A mí me parece que él debió hacer cambios en las Fuerzas Armadas. Okay. A mí me parece. Eso yo lo entiendo. Bueno, él tenía un líder militar, que era el general Fernando Rodríguez Reyes, que fue el que mataron en Palmasola. Entonces, él confía en que un contacto que hizo Antonio Guzmán con el general Viñas Román, que era el ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento, y Viñas Román estaba casado con una hermana de doña René. Como don Antonio era uno de los principales, él le da a... ¿Tú conoces a esa persona que está ahí? Él le da confianza. Ese Curi. Este es Jotin Curi, Sí. sí. Este es el doctor Jotin Curi, que era dirigente de la Unión Cívica Nacional. Okay. Y que rompe con la Unión Cívica Nacional cuando comienzan las actividades golpistas, Okay. el doctor Jotin Curi. Es decir, que él se dio cuenta y se desligó. Él era de los asesores del doctor Viriato Fiallo. Okay. Y entonces cuando él ve que comienzan esas actividades golpistas, él rompe. Y termina siendo entonces el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno revolucionario de Camaño, Okay. el doctor Jotin Curi. Es decir, también hay ciudadanos como el doctor Arévalo Cedeño Valdés, diputado, el doctor Aníbal Campaña, el doctor Salvador Jorge Blanco, esos eran cívicos, Okay. pero son constitucionalistas, se dan cuenta. ¿A dónde ese movimiento sedicioso va a dirigir el país? Y ellos renuncian y luego se convierten en dirigentes del proceso de la revolución constitucionalista. Entonces, lo que quiero decir es, Mayo, que no se puede venir ahora a decir aquí que Juan Bosch fue incapaz, no. Entonces, vamos a ver, se dieron 12 golpes de Estado en toda la América Latina. Se dio golpe de Estado en Uruguay, se dio golpe de Estado en Perú, se dio golpe de Estado en Honduras, se dio golpe de Estado en Argentina. Había una tendencia internacional golpista. Entonces fueron todos incapaces. Ok, vamos a una pausa y volvemos, Fulgencio. Bien, amigos, seguimos una conversación súper interesante el día de hoy. ¿Cuál es el aniversario de...? No, medio siglo. Medio siglo, 50 años después. Medio siglo. Fulgencio, yo tengo 50 años. Yo nací el 26 de diciembre del 62. Está en la mitad. La mitad. Es así.
Es un hombre de 100. Claro. Sí. Hay un amigo suyo que cumple años también los 26 de diciembre, Sí. presidente Fernández. Sí. Sí. Mire, Fulgencio, ¿dónde estaba Peña Gómez, Balaguer y Camayo? Bueno, Balaguer estaba en el exilio. Acuérdese que Balaguer tuvo que salir para los acontecimientos de enero de 1962, que él intentó dar un autogolpe de Estado con el general Rodríguez Echavarría. Él era presidente del Consejo de Estado, que se formó a raíz de la muerte y de la partida de la familia Trujillo del país. Entonces esa crisis política, la Unión Cívica Nacional la dirigió, una huelga contra él. Él intentó dar un autogolpe y el vicepresidente de ese consejo, que era el licenciado Bonelli, pasó a ser presidente de la República y dirigió entonces el proceso electoral que llevó a Bosch, esa transición, ¿verdad?, al poder. Entonces Balaguer estaba en New York y formó allá un partido que se llamaba Partido Acción Social. Ese grupo, cuando se da el golpe de Estado militar, lo dirige Nicolás Silva. Ah, de los fundadores de... Sí, que ya se había ido del PRD por diferencias con Miolán. Te iba a hablar de Miolán. Sí. ¿Dónde estaba Miolán? No, Miolán era el presidente del partido. Ok. Miolán es una de las figuras más endemoniadas, más odiadas. ¿Fuera o dentro del partido? No, por la oligarquía. Ok. La oligarquía le decía el premier, le decían el premier. Bonilla Ibar le decía el premier, los programas de la derecha, el premier. Y se le acusaba de ser trotskista porque él, exiliado en México, conoció a León Trotsky. Pero fíjate tú, ¿quién mata a Trotsky? Stalin. Entonces Miolán lo que era un anti-stalinista. Entonces lo acusaban aquí de comunista. Entonces se dice, se especula de que Kennedy tuvo que ver en el... Bueno, vamos a ver, los Estados Unidos, al final, aquí hay una crisis política de consecuencias ya inmanejable. El 24 de septiembre, que es el Día de las Mercedes, y que los golpistas, haciendo uso indebido de la religión, le prometen a la Virgen de las Mercedes que ese es el regalo que le van a dar, derrocar el gobierno. Un día como ayer. Sí, un día como ayer. Entonces, un día como ayer, ya la crisis era inmanejable y un asesor que tenía Juan Bosch, que se llamaba Sacha Bollman, sí, asesor rumano norteamericano, en medio de esa crisis le plantea al embajador norteamericano: si usted va a San Isidro y le echa 4 catarrazos a Wessing y al grupo ese de conspiradores. Pero, claro, el embajador norteamericano va a San Isidro y le dice a ese grupo que está alzado: mi gobierno no apoya esa vagabundería que ustedes están haciendo. Ese gobierno constitucional del pueblo hay que apoyarlo. Eso es lo que le plantea Sacha Bollman en una conversación entre los tres. Entonces, es ahí entonces donde el embajador norteamericano muestra sus cartas. Porque el embajador norteamericano, si el embajador norteamericano hace eso, ese golpe se para. Claro. Pero el embajador dijo: no, usted ha sido muy torpe, le dice a Bosch, en manejar la crisis. Y ya esta crisis está muy avanzada. Es decir, a esos gorilas no hay quien lo detenga, porque inclusive así era Martin. Martin lo trataba de gorilas, al grupo ese de trujillistas. Entonces le dice: aquí la única forma que hay es llamar la séptima flota. ¿Cómo? Y la séptima flota, que es la flota grande que vigila el Caribe. Entonces, claro, Bosch no estuvo de acuerdo con eso, porque Bosch dice: si desembarcan tropas para mantenerme en el poder, violaría la Constitución. Además, yo no puedo ser presidente de una potencia extranjera. Es decir, es ahí donde se muestra
cuáles son las intenciones. Tener un presidente títere. Okay. ¿Qué pasó, por ejemplo, extrapolando el tiempo, en el año de 1989 en Panamá? Cuando Bush invadió a Panamá para meter preso a Noriega. Que el señor Endara, el gordo este, lo juramentaron presidente en un avión, digo, en un barco. ¿Qué hubiese sido de Bosch si Bosch hubiese aceptado esa propuesta de Martin? Hubiese sido una figura podrida e ignorada por la historia, como lo es el señor Endara. Entonces, es ahí donde Juan Bosch se glorifica, cuando Juan Bosch dice no, claro. Fue honesto también. No, y que además la Constitución le impedía la violación de la soberanía nacional, porque era verdad. Martin llamó al Departamento de Estado y se le dijo que en 12 horas, óigame eso, podía aquí llegar la séptima flota y poner en jaque a los alzados de San Isidro. Entonces, ese hecho, Mayo, es el hecho que entonces compromete al gobierno de Kennedy en el golpe de Estado. Pero el gobierno de Kennedy no tuvo nada que ver. No, el gobierno de Kennedy no es el que crea las condiciones de la crisis. Si no fueron creadas de aquí. La crisis la crean sectores nacionales, la oligarquía económica, la jerarquía de la Iglesia Católica, ciertos grupos de izquierda que le hicieron el juego también. Óyeme una cosa. Peña Gómez, ¿dónde estaba en ese momento? No, Peña Gómez estaba en Tribuna Democrática. Peña Gómez era el defensor del gobierno, el vocero que defendía. Mientras Bonilla Ibar era el vocero de la oposición, Peña Gómez era el vocero del gobierno. ¿Y Camaño? No, Camaño dirigía en ese momento en la Fortaleza Osama las fuerzas de choque. Okay. Lo dirigía. Pero Camaño es un militar constitucionalista. Entonces, Mayo, para concluir ese aspecto, ¿tiene responsabilidad el gobierno de Kennedy? Claro que la tiene. Ahora bien, ¿quiénes crean el ambiente para ese golpe de Estado? Esas fuerzas que estamos hablando. Okay. Mira, yo creo que la Iglesia Católica debe pedir una revisión histórica, debe pedir perdón. ¿Tú no has visto a los papas pidiendo perdón? ¿Tú crees que este papa de ahora tan democrático lo puede hacer? No, yo digo, este es un caso local. Sí, fueron los obispos. ¿Tú crees que ahora mismo la alta... Pero la Iglesia Católica vive pidiendo perdón. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los crímenes de la Inquisición. Por otra parte, yo te voy a decir, las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen también que hacer un acto aquí de pedir perdón, porque eso ensució la trayectoria mírate esa foto, democrática esa foto de las Fuerzas Armadas. Esa foto. La diferencia de sus dos discípulos, o los dos parecidos más a Juan Bosch. Bueno, el leonelismo es un distanciamiento del bochismo, es decir. Pero no, así no. Bueno, pero no. te tengo que decir, porque si tú quieres que yo te hable comencemos por ahí, es decir, el leonelismo no tiene nada que ver con el bochismo, es decir, es la antítesis. Ahora bien, yo no te puedo definir la situación del presidente Medina, porque el presidente Medina, primero, es un hombre austero como Juan Bosch. Es un hombre humilde, no anda con esa fanfarria, tiene cierto sentido de buscar la gente, sectores humildes, y tiene una mayor aproximación en ese sentido. Ahora, los tiempos han cambiado y el Partido de la Liberación Dominicana no se parece en nada a lo que fue el gobierno. Pero es debido a la masificación. ¿Cómo? A la masificación. No, y además los conceptos. Aquel era un gobierno que luchaba por la revolución social. El desarrollo que Lionel planteó aquí es un desarrollo dentro del neoliberalismo. Fíjate, por ejemplo, las empresas de corte, y esas idas a los pueblos, eso es más o menos el método de Juan Bosch. No, yo estoy diciendo que sí, que Danilo tiene sensibilidades que se parecen a Bosch. Ahora, yo te digo que el partido como partido, el PLD, lo que le impuso al país el leonelismo fue un modelo neoliberal, un modelo de desmantelamiento del Estado.
de sus riquezas. Fíjate, ¿qué iba a hacer Juan Bosch con las empresas estatales? Que la iba a convertir en cooperativas. Ah, pero espérate, el presidente Medina anda en cooperativas y asociaciones. Él está en eso. Bueno, el modelo cooperativo, Óyeme. el modelo cooperativo, aquí hay 600 cooperativas. ¿Tú sabes cuántas hay en Costa Rica? En Costa Rica hay más de 10.000 cooperativas, okay. Y aquí hay 600. Es decir, el modelo cooperativo es un modelo de justicia social y por eso Bosch decía que esas empresas del Estado había que preservarlas y los ingenios, convirtiéndolo en empresas cooperativas. Donde los trabajadores protegieran la empresa y no le hicieran huelga. Okay. Ahora bien, eso no fue lo que se hizo cuando Leonel Fernández llegó al poder. Lo que se hizo fue privatizarlo todo y desaparecerlo todo. En conclusión, ¿el derrocamiento del profesor Juan Bosch lo provocó él o qué? Con sus medidas excesivamente populares. Pero no volvamos a lo mismo, Mayo. ¿Cómo lo va a provocar él? Sí, porque que él tenía los opuestos a él, estaban en contra de esas medidas y él cada vez que tomaba una medida entonces los irritaba. ¿Y por quién votó el pueblo? Por él, 60%. Y el pueblo votó por esas ideas. Entonces esas ideas son plasmadas en una constitución. Entonces lo que se alzan contra la constitución son los enemigos del pueblo. Esos son los que se alzan contra la constitución. La oposición se irritaba cada medida que tomaba. ¿Cómo? Se irritaba la oposición cada medida que tomaba el profesor Bosch a favor del pueblo. pueblo. Si favorecía al pueblo, ellos se irritaban. Se irritaban. Sí, porque subía más la popularidad. Entonces, ¿por quién votó el pueblo? Por Juan Bosch. Por Juan Bosch. Sí. Las medidas que eran a favor del pueblo no le quedan bien a ellos, porque subía la popularidad del gobierno. Pero ese gobierno no se iba a reelegir porque ese gobierno, esa constitución no permitía... Prohibía la reelección del vice y el presidente. Te lo aprendiste. Del vice y del presidente. Exacto. Entonces, dejen que ese hombre gobierne, porque ese hombre no se va a reelegir. Dejen que ese hombre haga el trabajo en favor del pueblo. Lo que pasa es que esa actitud egoísta los llevó a producir el peor crimen que después de la anexión a España se ha convertido contra este país. Fulgencio, que fuese golpe de Estado. Excesivamente corto el tiempo para esta conversación. Entonces, hay que defender a Bosch y hay que decirle a la juventud dominicana que ese Juan Bosch es una referencia moral, que no debe morir, que debe vivir. Gracias a Fulgencio Espinal con esta conversación súper interesante, 50 años después. Gracias, Fulgencio. Muchas gracias, Mayo. ¿Por qué somos la experiencia en ferretería? Realmente siempre he encontrado todo lo que busco porque yo